Título de la predicación: la inestabilidad y la falta de sabiduría andan juntas. Bueno, hace 8 días hablamos de la sabiduría. Creo que reflexionamos en que nos falta sabiduría, ¿verdad? Algunos hermanos me preguntaban, bueno, siempre lo que está diciendo, o me decían, siempre lo que está diciendo Santiago es bastante fuerte y cómo nosotros fallamos en tantas cosas y por eso necesitamos orar tanto al Señor para que Dios nos dé sabiduría. Es verdad, es verdad. Pero si usted sintió hace 8 días que se incomodó su conciencia porque no estaba haciendo las cosas, pues sabiamente, pues Santiago no queda con eso, sino que nos termina de incomodar. Es decir, estábamos hablando que el contexto de Santiago es un contexto donde es vivencial. Santiago no es tan doctrinal, sino más de teología práctica o lo que se llama la ortopraxis. Entonces empieza a hablarnos acerca del sufrimiento que estaban viviendo los hermanos. Los hermanos estaban atravesando una persecución. Entonces dice acerca de eso que tienen que pedirle a Dios, o les muestra mejor, que Dios en medio de la persecución o en medio del sufrimiento, Dios tiene un propósito formativo. Dios está formando el carácter del creyente. Eso es lo que empieza a hablar Santiago. Ahora bien, Santiago no se queda con esas circunstancias, sino que dice, pero de todas maneras, si ustedes todavía tienen duda de mis palabras, de que lo que Dios está orando es para bien, entonces de pronto les falta sabiduría. Y si es eso, entonces pídale a Dios que Dios les dé sabiduría. Ahora, Santiago pone una problemática que tenemos la mayoría de las personas, y es que somos inconstantes en lo que hacemos, inconstantes en la oración, y somos a veces de doble ánimo. Por eso les digo, aquí viene un problema donde Santiago pone el dedo en la llaga y nos incomoda. Vamos a pensar en eso. Ahora, ¿por qué necesitamos sabiduría cuando pasamos pruebas? Retomando un poco el versículo 5, Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué necesitamos sabiduría cuando pasamos por pruebas? Ahora, necesitamos sabiduría para que no desperdicies la oportunidad que Dios nos da para madurar. La sabiduría nos ayuda a aprovechar las circunstancias para nuestro bien y la gloria de Dios. Entonces, si oramos al Señor, entonces Dios nos da sabiduría. Y si pedimos sabiduría en medio de las pruebas, significa que Dios entonces nos dará el entendimiento correcto para afrontar esta prueba y salir mejores, pacientes y maduros. Un pastor cuenta un testimonio diciendo lo siguiente. En una ocasión, decía este pastor, mi secretaria estaba pasando por grandes pruebas. Tuvo una enfermedad muy fuerte que la postró en cama. Su esposo perdió la vista y fue hospitalizado y le dijeron que en cualquier momento podía morir a consecuencia de una enfermedad. El domingo la vi en la iglesia, cuenta el pastor, y le dije, hermana, estoy orando por ti. A lo que ella me respondió, pastor, ¿qué le pide usted a Dios que haga? El pastor cuenta que su respuesta fue sorprendente y como que no entendió. Lo sorprendió su respuesta, o su pregunta mejor. Dice el pastor, pues le pido a Dios que te dé fortaleza. Ella respondió, pastor, se lo agradezco, pero pida una cosa más. El pastor respondió, ¿qué más necesitas? Pida una cosa más, le dice la mujer. Pídele a Dios que yo tenga la sabiduría para no desaprovechar esta prueba. Bien dicho, ¿no?
Buen resumen del versículo 5, ¿verdad? Pasamos al versículo 6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago no solo nos indica lo que debemos pedir, es decir, debemos pedir ¿qué? Sabiduría, sino también nos dice cómo hacerlo. Debemos pedir cómo, con fe. No debemos tener miedo a lo que está diciendo. Recordemos una cosa, queridos hermanos. La sabiduría es importante porque la inestabilidad está acompañada de falta de sabiduría. Muchas de las personas que son inestables en su vida espiritual y en su vida matrimonial y en su trabajo y en su vida común es porque no son sabios en tomar ¿qué? Decisiones. Y eso se ve en su inestabilidad. Personas inestables porque no son sabios a tomar decisiones. Entonces, Santiago dice, pero pida con fe, diciendo, ¿cómo tienes que hacerlo? Pida con fe. La oración cristiana expresa plena confianza en el amor de Dios. Eso es lo que dice Santiago. En el poder, en la sabiduría. Es decir, tu vida está mal. Tienes que tener cuidado porque necesitas que Dios te dé sabiduría. Si tienes sabiduría, podrás comprender cómo son las pruebas, las circunstancias difíciles y podrás capitalizar eso para tu propio bien, para que aprendas. Pero para eso tienes que venir en oración a Dios y decirle al Señor que te dé sabiduría, pero pensando claramente que Dios la da con toda confianza de que Dios da sabiduría. Porque si dudamos en algunos de esos aspectos de Dios, somos de doble ánimo. Como alguien podría decirlo, esquizofrénicos espirituales, es decir, inestables. Es probable, dice Santiago, que no recibamos nada en absoluto del Señor. La oración consiste en que todo lo que nosotros pensamos, la oración cristiana es una celebración porque nuestro Cristo, el Hijo de Dios, está a nuestro favor y podemos tener la confianza de que Dios actúa. Dice, pero pida con fe, no dudando. ¿Qué es pedir con fe? Con certeza. Es pedir con confianza que Dios va a darnos esta petición, porque esta petición está dentro de la voluntad de Dios. Pedimos por sabiduría, con confianza, porque es una petición que es conforme a la voluntad divina. Pedimos por sabiduría, con confianza, porque estamos orando basados en ¿quién? En la sangre y en los méritos de Cristo. Por esa sangre, por Cristo Jesús, yo me puedo acercar ante el trono celestial y pedir lo que es su voluntad. ¿Y será que es su voluntad que darnos sabiduría? Claro que sí, es su voluntad. No podemos decir que no. Pedimos por sabiduría con confianza porque conocemos, porque creemos en los atributos de Dios. No solamente estamos diciendo Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. No solamente es parte del lenguaje cristiano. Eso se tiene que manifestar ¿en dónde? En la oración. Y por eso decimos, Señor, danos sabiduría. Tú eres omnisciente, tú eres todopoderoso, tienes el control, tienes el poder y nos la puede dar. Podemos pedir con fe, confiando en las promesas de Dios, no dudando nada. Esta es una cosa que no hacemos perfectamente todavía. Esa es la meta de nuestras oraciones, es la lucha que tenemos nosotros, ¿cierto? Nos cuesta tener fe en nuestras peticiones, entonces nos enfocamos en otras cosas que no son Dios y dudamos de sus atributos, dudamos de su amor para con nosotros. Y por eso es que Santiago nos está diciendo, pidan con fe, no que dudando. Dios da generosamente, sin reservas. Entonces el creyente tiene que poner su corazón delante del Señor con toda humillación y con todo ruego, pidiendo a Dios sabiduría. Juan Calvino dijo lo siguiente: Señor, te ofrezco mi corazón, oh Dios, pronta y sinceramente. Así que Dios quiere que el creyente pida sabiduría, con sinceridad, con confianza y por supuesto,
Dios quiere que entendamos ese contraste entre la fe y la duda en el corazón humano. Eso es lo que quiere Santiago, que nos demos cuenta que si venimos a Dios y no tenemos una confianza, sino que hay duda en nuestro corazón, entonces no podemos recibir lo que estamos pidiendo a Dios. Venimos al Señor y decimos: Señor, todo está mal. En nuestra vida todo está mal, las cosas están mal, nuestros hijos están saliendo de las manos, las circunstancias son adversas, las cosas no están funcionando. Señor, y la mayoría de esas cosas es porque no he sido suficientemente sabio para tomar decisiones correctas. Y venimos al Señor y empezamos a orar. Pero ¿cómo oramos? Señor, te pido que me ayudes a esto, esto y esto. Nuestra oración está enfocada no en que Dios nos dé la sabiduría divina, sino que desde nuestra perspectiva Dios tiene que actuar. ¿Me hago entender? Es decir, Señor, estoy atravesando situaciones económicas difíciles. Necesito que me des un trabajo donde gane 5 millones de pesos. Oye, mejor te voy a dar sabiduría para que manejes lo que trabajas. No, Señor, yo necesito un trabajo de 5 millones de pesos. Yo dudo que Dios me dé lo que realmente necesito, sino que voy en la oración pidiéndole a Dios lo que yo necesito o lo que yo creo que necesito. Entonces, sigo siendo terco en mi entendimiento, aún en la oración. Ese es el punto. Vengo a Dios diciéndole al Señor lo que Dios tiene que hacer según mi concepción. En lugar de venir al Señor, lo que está diciendo Santiago es que vengamos al Señor a pedir a Dios ¿qué? Sabiduría. ¿De qué forma? Con fe, ¿verdad? Con fe, pero pida con fe. ¿Y de qué otra manera? No dudando nada. Es decir, Señor, te pido que me des sabiduría, que yo pueda comprender lo que es correcto delante de mi vida, las decisiones sabias, vivir como tú quieres que yo viva, pero desde tu propia perspectiva y no la mía. La mayoría de las veces no lo hacemos. Venimos al Señor y decimos: Señor, vengo a ti en oración a decirte lo que tú tienes que hacer. Lo que yo considero que es sabio para que tú hagas. Así somos, ¿no? De irracionales, ¿cierto? Pero las Escrituras nos dicen: no, es necesario que vengas con fe. Y es necesario que esa fe es sin duda, pero es sin dudar en el poder de Dios para hacer lo que es correcto. Es decir, yo vengo delante del Señor y digo: Señor, haz lo que es correcto, pero lo más importante, Señor, es que me des sabiduría para que en medio de la adversidad o la circunstancia que es correcta, yo pueda tomar decisiones sabias. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si vienes a Dios, tienes que venir a ese Dios todopoderoso, omnipotente, sabio, que puede darte lo que tú necesitas. No venir al Dios creado por tu imaginación, al Dios que tú consideras que tiene que hacer las cosas que tú crees que va a servirte para tu vida y para ser feliz. ¿Cuántas personas no se sienten decepcionadas de la oración por eso? Señor, quítame este pecado. ¿Se imaginan que va a venir como una especie de luz y le va a quitar los deseos y las pasiones? Señor, quítame esta situación económica difícil. Señor, quítame hijos rebeldes. Y se imaginan que viene entonces y ya. Y todo está bien, ¿no? Es decir, Señor, yo vengo para que tú hagas mi voluntad. Eso no es fe. Eso es seguir en sus propios criterios. Otra cosa es venir y decir: Señor, necesito sabiduría porque lucho con un pecado y entonces necesito ser sabio para luchar abiertamente contra ese pecado y saber cómo entonces controlar y mortificarlo. Señor, mis hijos están rebeldes, necesito que me des sabiduría, Señor, para manejarlos. Necesito sabiduría para manejar mi esposo, para manejar mi hogar. Algunas personas quisieran: Señor, quítame esta situación y ya. ¿Cierto?
Que si la situación es más amargada, que si tiene un problema con un esposo contencioso, complicado, difícil, quisieran que de pronto en medio de la noche les diera un paro cardíaco y ya. No es culpa mía, yo estaba bien, se murió, ¿qué hacía? O sea, Señor, gracias, pues así es todo, ¿no? Y después vienen otras problemáticas y otras. ¿Por qué? Porque el problema que era que la falta de sabiduría les da ¿qué? Inestabilidad. Los problemas de las personas no es por un matrimonio difícil, no es por la falta de economía, no es porque tengan hijos rebeldes, es porque no son sabios y eso les genera ¿qué? Inestabilidad. Si se subsanara las circunstancias que ellos les echan la culpa, seguirán siendo inestables. Por eso dice que pedamos sabiduría. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será echado. Todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. La fe, por lo tanto, es capaz de mover montañas por el poder de Dios. El poder de Dios da. Pongamos nuestra confianza en ese poder. Cuando el hombre ora a Dios con un corazón lleno de dudas, no hay respuesta. Eso es lo que dice Santiago. Al expresar su duda acerca de la habilidad de Dios para ayudar, el hombre indica su deseo de ser independiente de Dios. Me explico. Mira lo que dice Santiago. Pero pida a Dios con fe, no dudando en nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo así, Santiago? Estás diciendo es que si yo oro en dudas, pues entonces no voy a recibir, pero en algún momento todos dudamos, sí. Pero aquí estamos hablando abiertamente de la persona que entra en oración, que expone su causa al Señor, pero sigue creyendo que su forma es la correcta. ¿Me hago entender? Es decir, Señor, ayúdame. Pero lo que yo hago está bien. Sigo siendo independiente de Dios. Usted puede dedicarse 3 horas a la oración y seguir viviendo como una persona independiente. Usted puede decir muchas cosas ante Dios en oración y seguir viviendo como una persona sin sabiduría divina, vacilante, inestable. Volvemos al versículo 6. Porque el que duda, empieza, ¿no? Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, vamos al contexto de nuevo teológico. La vista de las olas en el movimiento no era desconocida para Santiago. Por eso Santiago aplica esta imagen. El que duda es como las olas del mar, impulsada y agitada por el viento. El mar siempre estaba lleno de olas y cuando el viento sopla, las olas se mueven así rítmicamente en una secuencia de carreras. Cuando el viento cambia de dirección, las olas alteran su curso de acuerdo con el mismo. Además, los movimientos hacia arriba y hacia abajo de las olas crean crestas y valles, ¿no? En suma, la imagen del mar que Santiago pinta es una inestabilidad e inquietud. Así describe Santiago al hombre que duda. El hombre es como las olas del mar, inconstante, inestable, carece de sabiduría que necesita, desesperadamente para darle una dirección a su vida, no la tiene. Dado que este hombre duda, Dios niega darle sabiduría, porque pide al Señor lo que él cree que es correcto, sigue siendo independiente de Dios. Dios espera que su pueblo venga a él, entonces lo recompensa por buscarle.
Pero si el hombre viene a él desde su perspectiva, dudando, no recibe lo que Dios da. Esta es la experiencia del hombre de doble ánimo. En un momento dice que sí, pero después dice que no. Esta duda la hemos encontrado a la luz de las Escrituras en otros aspectos, en otras circunstancias. Por ejemplo, fue la duda lo que causó que Pedro se hundiera en las olas del mar cuando iba hacia Jesús, ¿recuerdan? Jesús le dijo, hombre de poca fe, y le pregunta, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro empezó a andar por fe, tenía los ojos puestos ¿en quién? En Cristo. Pero cuando el viento y las olas lo distrajeron, dejó de andar por fe y empezó a hundirse. Fue inconstante y por poco se ahoga. Muchos creyentes son así, suben y bajan, hacia adelante y hacia atrás. Eso es una señal de inmadurez. Puede tener mucho conocimiento en algunas cosas, pero eso es señal de inmadurez. ¿Por qué? Porque arrancan, porque empiezan, dicen, sí, vamos a hacer el seminario teológico, vamos a hacer el curso, vamos a conocer del Señor, vamos a profundizar en su fe y piensan que por comenzar, entonces todo va a ir a pedir de boca. Todo va a estar bien, porque yo tuve la intención de hacer lo correcto, entonces Dios tiene que facilitarme que todo lo que es decisiones que yo tomé, que yo considera que sean correctas, entonces van a ir bien. Pero resulta que no. Vienen las circunstancias, vienen las adversidades, y entonces, ¿qué piensan? No, esto como que es muy duro. No, eso de levantarse a orar constantemente, no. Sí, yo voy a leer las Escrituras, no, pero es que tengo que otras cosas que hacer, tengo otras circunstancias. Entonces se presentan, cuando las personas le dicen a uno, dice, ¿estás leyendo las Escrituras? No, es que no he tenido tiempo. O sea, ¿quién dijo que yo decido tomar o decido leer las Escrituras y entonces Dios tiene que darme todo el tiempo? ¿Quién dijo que si yo decido estudiar las Escrituras, hacer cosas que son para el bien de su reino, entonces Dios tiene que darme el tiempo? Porque como yo lo decidí, entonces todo tiene que ser bien. No, no. Pero las personas ante la primera objeción, al primer obstáculo, de una vez, no puedo hacerlo, no puedo seguir. Pueden tener buenos deseos, buenos anhelos. No creo que el pasaje de Santiago esté hablando a incrédulos. Creo que está hablando a personas inmaduras en la fe, que arrancan pero nunca terminan, que empiezan una cosa y empiezan a retirarse de ellas, que no son constantes en su vida espiritual, que solamente tienen buenos deseos, tienen buenos propósitos, pero la falta de sabiduría, los afanes de la vida, los hace volver de nuevo a la inestabilidad. Son insensatos, no son sabios, y la falta de sabiduría les hace que tomen malas decisiones, y al tomar malas decisiones, entonces hay una inestabilidad constante, como que suben en un momento, pero otra vez regresan, como que no avanzan y pasan los años y no hay una vida práctica, no hay madurez en su vida cristiana, siguen siendo inmaduros. Efesios dice, capítulo 4, versículo 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si creemos de todo corazón, pedimos a Dios con fe. Él nos dará sabiduría, pero la necesitamos. La inestabilidad y la inmadurez andan juntas, como estamos hablando. La inestabilidad, queridos hermanos, y la falta de sabiduría van juntas. Versículo 7, volvemos a Santiago, capítulo 1. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre no debe pensar que recibirá las cosas del Señor. Debemos venir ante Dios y decir que nuestra fe es débil, que es tímida, que necesitamos de Él, que necesitamos que nos dé la sabiduría. Pregúntate, ¿somos nosotros la gente a quien Santiago se dirige?
¿Cuántas veces has intentado tener una vida espiritual correcta, pero ante una circunstancia básica de la misma vida, entonces te desanimas y vuelves atrás y eres inconstante en la oración, eres inconstante en la lectura de las escrituras, eres inconstante en la comunión con los santos, simplemente por las adversidades de esta vida, por las decisiones que toman, no se ve un fruto espiritual y pasan los años, tal vez eres un creyente, Dios te salvó, pero eres inconstante, no hay vida, no hay fortaleza espiritual, no hay un fruto evidente, sino solamente buenos propósitos no cumplidos. Nos encontramos agitados como las olas del mar. La persona indecisa tiene en realidad dos personalidades, dos almas. Una que dice, vamos a probar lo que es correcto de Dios porque sabe que es correcto. Y eso nos puede hacer un bien. Pero por otro lado, sigue en sus dudas y en sus incertidumbres y no avanza en su vida espiritual. Casi que desea ser independiente. Entiende que lo de Dios es correcto y hace intentos, pero quiere seguir siendo autosuficiente. La persona que está en esta situación no espere recibir de Dios. Hay personas que le dicen, pastor, ya lo intenté. Eso, lo hiciste una vez, pero seguiste viviendo para ti mismo. O hay personas que dicen, ya lo he intentado todo, pero en realidad no he intentado nada, simplemente porque en algún momento tuvieron un buen propósito. Y ya por ese buen propósito, entonces se imaginan que Dios tiene que venir y decir, oye hijo, mire qué piadoso eres, mira qué bueno eres, cómo ya has cambiado, ¿no? Entonces ahora, desde ahora mismo, serás otra persona y tu vida cambiará y serás el mejor creyente. Señor, mira, hice este intento. Ahora leo, antes no leía, ahora estoy leyendo. Cumple Dios. Ahora lo que te toca a ti. ¿Cuánto llevas? Ayer. Como los que hacen dietas, ¿no? Entonces se imaginan que eso va a ser así, o los que hacen deporte, ¿no? Como el hombre que va al deporte, el joven que va ahí y hace pesas un día y se mira al espejo y ya se siente musculoso. Dice, mire, ya avancé, ya estoy fuerte, tal. Es eso, ¿no? O sea, como que yo estoy haciendo lo que es correcto, Señor, ahora te toca a ti inmediatamente y entonces suple las necesidades que yo tengo y por lo que yo estoy trabajando. Pero cuando pasa el tiempo y no ven esos resultados que según desde su propio criterio, entonces ¿qué pasa? Otra vez, atrás. Cayendo en las mismas circunstancias, otra vez cometiendo los mismos pecados, no preservándose, y antes se levantan y le dicen a Dios, Señor, ¿por qué simplemente no me cambiaste? ¿Por qué? Porque viven en duda delante de Dios, porque se acercan a Dios pensando, esto es correcto, pero yo quiero seguir viviendo desde mi propio estilo. Las personas empiezan, se animan, pero después regresan, se lamentan, duda. Así lo llama Santiago, hombres de doble ánimo, ¿no? Dice, pídanle a Dios, que Dios les dé sabiduría, para que no sean así. Pidan a Dios, como el padre del epiléptico, que le dijo a Jesús, creo, pero ayúdame en incredulidad. ¿Recuerdan? Jesús oyó su oración de fe y curó al hijo de este hombre echando fuera al demonio. Pero él, ¿qué dijo? Creo, pero ¿qué? Ayuda a mi incredulidad, Señor, lo necesito. Creo que es correcto, pero ya estoy cansado de ser tan inestable. Necesito vivir para ti, necesito que me ayudes, necesito que me des la sabiduría correcta, necesito la fortaleza para vivir un cristianismo correcto. Aún, queridos hermanos, yo he reflexionado en esto un poco. Y he reflexionado qué tanta culpa tenemos nosotros en las personas inestables, empezando con nuestros hijos, ¿no? A ver, un padre que ve a un hijo que inicia, por ejemplo, en clases de guitarra, y después el hijo dice, no, ya no.
¿Qué hace el padre a veces? Le cambia otro instrumento. O le cambia de deporte. Él le cambia cosa. Cada vez que el niño está tomando una decisión, el padre cambia la decisión. En el colegio, una mamá habló con nosotros y dijo, voy a retirar a mi niña. Y le dije, ¿por qué? Porque es que se siente incómoda. ¿Pero en qué sentido se siente incómoda? Sí, se siente incómoda. Alguien le está molestando, alguien la está importunando, tiene algún tipo de matoneo. No, no, para nada, ninguno. ¿Por qué entonces la quiere retirar? Porque no le gusta. Buen padre, ¿no? Así es la inestabilidad, ¿no? Así es. No me gusta. Sí me gusta. Sí, llego al colegio, aquí van a hablar del Señor. No, pero ya no me siento conforme, entonces ya no me gusta. Entonces, así es, ¿no? Y los padres van corriendo. ¿Y el padre qué piensa cuando está haciendo la actuación? Yo le dije, ¿tú crees que estás haciendo lo correcto? ¿Qué dijo el padre? Sí. A veces nosotros suplimos las necesidades de los inestables. Si una persona tiene una situación económica difícil y está atravesando la mayor adversidad porque es mal administrador constantemente y constantemente maneja mal sus recursos, aunque le lleguen, hace gastos inoficiosos, compra cosas que no tiene que comprar, maneja su dinero de una forma inapropiada y entra en una crisis y dice, estoy en una crisis económica y llega y empieza a pensar, oiga, Señor, no tengo dinero. Tal vez es porque no he sido tan sabio. Señor, yo te pido que me des sabiduría, Señor. Y entonces la circunstancia que está viviendo por la falta de dinero empieza a golpearlo una y otra vez, a maltratarlo, a bajarlo, a humillarlo, para que pueda reaccionar y empieza a ser bajado, empieza a ser humillado. Cuando alguien tan espiritual llega y dice, tome dinero, se tiró todo. Así somos. Nuestros hijos están ya cediendo, ya están doblegados por las consecuencias, por las circunstancias, y llegamos y decimos, tranquilo, no pasó nada. Así somos. Necesitamos decirle al Señor, dame sabiduría para ayudar a mi hermano. Que no esté alcahueteándole cosas pecaminosas, que no sea yo el instrumento que utiliza Satanás para que mi hermano no pueda reflexionar y pueda pedir a Dios sabiduría. Yo recuerdo cuando visitaba al hermano Eugenio en una biblioteca que tenía, era un muchacho, tenía 22 años, y yo quería una situación económica mejor porque estaba estudiando en el seminario y como él es americano, todos los americanos se supone que tienen plata, ¿no? Entonces siempre me iba cada 8 días, una vez a la semana, y me iba a estudiar a la biblioteca y le decía, pastor, es que mi situación es difícil, estoy estudiando en el seminario, nadie me respalda, mi iglesia es muy pobre. Muy bien, hermano Helber, tome un libro. Soberanía de Dios. Confía en que Dios hará. A los 8 días, no, hermano, sigo igual. Tranquilo, hermano, aquí hay otro libro, se lo obsequio. Nunca me dio un peso. Eso sí me llenó de buenos libros. Me hizo un bien. Me hizo un bien. No me dio. Seguí trabajando para subsidiar mis estudios académicos. Me hizo un bien, pero yo en el momento pensaba, no, pero le estoy contando tan mal que estoy y me das libros. Me hizo un bien. Dios es obrando, ¿verdad? Eso es sabiduría aún para ayudar, pero a veces nosotros ¿qué hacemos? Suplimos y después de suplir decimos, qué santo hemos sido, ¿no? Qué buenos somos. Hicimos un mal, pero pensamos que hicimos un bien. Señor, dame sabiduría para ayudar al otro. Dame sabiduría para ayudar a mi hermano. Dame sabiduría para ayudar al que es reincidente. No estamos hablando de una persona que pueda estar teniendo simplemente una situación mala en un momento. Vamos a colaborarle, claro que sí. Pero si es reincidente, inestable y no coge juicio y no se le ve una vida espiritual constante y siempre sí, después no y no coge y las circunstancias son las que determinan si su vida espiritual y su fe y su constancia congregacional. Entonces, Señor, dame sabiduría para ayudar. Difícil, ¿no? Dios quiere que oremos. Es el deseo de nuestro Dios.
Porque la realidad que es que la persona de doble ánimo tiene ciertas características por la falta de sabiduría, y es la inestabilidad, la insensatez. Es inconstante en todo lo que hace. Comienza muchas cosas, pero no termina nada. Es una persona inestable por naturaleza. No es correcto, no es bueno en su vida espiritual, y por eso no puede tener una cercanía con Dios. Siempre está en direcciones opuestas. Es una persona que tiene su lealtad dividida. Es decir, por una parte considera que lo espiritual es bueno, pero por otra parte considera que sus propios criterios también. Hoy en día a este pecado lo llaman bipolaridad, ¿no? Alguien empieza algo, vamos a seguir adelante. No, pobrecito, está enfermo, es bipolar. Y aceptamos esos pecados, ¿no? Y cuando vemos a alguien así, entonces ya no decimos, tiene un problema pecaminoso, sino pobrecito, tiene una conducta bipolar. Entonces, pues, déle una pastilla. Es un pecado y las escrituras lo muestran. Es una persona que no está haciendo lo correcto delante del Señor, no se puede acercar a lo que es del Señor. Aunque la psicología moderna de estos parámetros, la realidad es que es el efecto de la caída, y aún un converso puede luchar contra eso, pero mi intención y la intención de Santiago es que reconozcamos que esta es una realidad que existe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y está diciendo, oren para no ser ellos. Aquí ni siquiera es hipocresía lo que está hablando. No estamos hablando de un hipócrita. Estamos hablando de una persona inconstante. A veces sí, a veces no. Está llevado por las circunstancias, como si los demás no tuviéramos circunstancias. Queridos hermanos, todos luchamos. Los hermanos que ustedes ven entregados, esforzados, aconsejando, sirviendo en la congregación, ¿ustedes en serio creen que esos hermanos no tienen ningún problema? También luchan, también tienen circunstancias en su casa, también a veces no tienen para un bus. Y con todo y eso, ¿qué pasa? Perseverancia, 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 no dudando. Dios, dame, Señor, fortalece, dame, ayúdame, Señor. Señor, ayúdame, dame la sabiduría para tomar decisiones, Señor, para no ser vacilante, para tomar decisiones con respecto a Dios mismo, lo que es tu voluntad, Señor, ayúdame para poder hacer lo correcto. El hombre de doble ánimo está involucrado con el viejo hombre, está dominado por según dice Efesios. Pablo, como vimos, identifica al hombre de doble ánimo como un niño en Cristo. Es una persona que sigue las normas de este mundo y sus propios criterios. Es el que dice Mateo que sirve a dos señores. Está divorciado de Dios y casado con el mundo. El hombre de doble ánimo es olvidadizo, como después lo dirá Santiago y lo estudiaremos. Queridos hermanos, un corazón dividido no es la manera de triunfar en las pruebas. La adversidad y las circunstancias difíciles no se sobreponen. Esas circunstancias no salimos adelante de ellas con un corazón dividido. Si decidimos a medias, obtendremos ayuda a medias. Seremos como la onda del mar. En un momento corriendo hacia una orilla de la fe y de la esperanza, y en el otro alejándonos hacia el océano de la incredulidad. Necesitamos realmente tener un corazón que entienda en fe lo que es correcto. Muchos en la iglesia son inconstantes. Inconstantes en la asistencia a culto, inconstantes en la puntualidad, inconstantes en la oración, inconstantes en arriesgarse seriamente a tomar la membresía de la iglesia, a ser bautizados. Por favor, junto con Santiago les pedimos, pidan a Dios con fe sabiduría, para que no estén en la lista de ¿quiénes?
de los inconstantes, de doble ánimo, que su vida pasa, los años pasan y nunca se ve un cambio ni una mejoría. Muchos, queridos hermanos, esperan cambios o quieren ver cambios por hacer cosas mecánicas, es decir, siguiendo el consejo del predicador en esa constancia, pero en el fondo van pensando que no funciona. Como está diciendo, es sin dudar, es decir, usted puede estar pensando, Señor, voy a cambiar esta situación. ¿Qué dicen que hay que hacer? Oración. Listo, voy a orar. Y oramos mecánicamente. Vamos mirando el reloj. ¿Cuánto tiempo habrá que orar? Preguntémosle al pastor, pastor, ¿cuánto vamos a orar? ¿Qué más hay que hacer para dejar estas circunstancias y esta tribulación que estoy viviendo? No, pues, lea la Biblia. Muy bien, ¿cuántos capítulos? Bueno, 1. Listo, ya con 1 tengo. ¿Qué más hay que hacer? Asistir a culto. Muy bien, ¿en qué horario? ¿Puedo llegar tarde o tiene que ser temprano? Listo, Señor, mire, Dios, ya vengo delante de ti, Señor, y te digo, mira, ya oré lo que dijo el pastor que había que orar. Ya leí las escrituras y ya asistí a culto, todo de una forma mecánica, mirando el reloj y cumpliendo en el tablero las cosas que hay que hacer. Y ya como hice eso, Señor, entonces, cámbiame. No, pero no pasa nada. Resulta que lo que hice, no lo hice de corazón. Pero pida con fe, no dudando nada. No lo hice de corazón, lo hice pensando, voy a cumplir lo que se supone que tengo que hacer, pero en el fondo yo sé que esto no funciona. Así no sirve. Eso es lo que dice Santiago, así no sirve. ¿Cómo sirve entonces? Con humillación, de rodillas, diciendo, Señor, te pido sabiduría, con fe, no dudo nada, realmente sé que tú puedes ser galardonador de los que le temen, Señor, realmente yo vengo delante de ti y confío en que tú obrarás para mi bien. Y lo que hagas es correcto, Señor. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. Así como Dios es. Las escrituras dicen, porque yo soy Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así Dios espera de nosotros. Que Dios mismo, que es un Dios poderoso, que no cambia, nosotros tampoco estemos emocionalmente inestables. La inestabilidad no es buena, queridos hermanos. La indecisión y la duda. Sí podemos tener momentos de crisis, momentos de diferentes circunstancias donde pareciera que las cosas no están bien y en nuestro corazón puede venir como un sentimiento de ¿será que esto es correcto? Pero ahí es cuando nos venimos delante de Dios y decimos, sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que esto es lo correcto, tu voluntad es lo correcto. Y aunque mis emociones digan otra cosa, aunque mis sentimientos, mis deseos, mis pasiones, el mundo, la cultura, las adversidades dicen otra cosa, Señor, yo me someto a lo que tú dices en tu palabra y no dudo que tu palabra es que verdad. Eso deja de ser que inestabilidad. ¿Cuántas personas no tienen propósitos, especialmente en enero, no? Ahora sí, voy a ir a la iglesia juicioso, ¿no? Ahora sí voy a hacer las cosas, ahora sí voy a esforzarme. Y cuando llega cualquier circunstancia adversa, entonces viene el desánimo. Queridos hermanos, ya es tiempo de dejar de ser solamente oidores de la palabra. Es necesario que ya seamos, ¿qué? Hacedores. Empieza hoy. Dios ha sido paciente para contigo, pero ha llegado el momento cuando vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus pecados, porque has sido totalmente vacilante, cambiante, emocionalmente inestable, porque no has podido tomar una decisión de algo que sabes que es correcto. Viviendo de una manera tan vacilante, tan terrible, es peligroso. Miren lo que dice el versículo 7. No piense pues que quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. No quiere decir que que no vas a recibir nada de Dios. O sea, lo que quiere decir es que vas a seguir en una vida no fortalecida y no espiritual.
basado en tus propias decisiones que te han llevado al fracaso. Piénsalo. ¿Hay decisiones que piensas tomar en tu vida? Piensa cómo está tu vida en realidad. ¿Es inestable? Pues es inestable porque no eres sabio. Y no eres sabio porque no confías, porque no oras al Señor con fe, porque no entregas tu corazón realmente a Dios, porque te has acomodado en esa situación de inestabilidad y ya la ves como positiva y aún la cuentas a otros para que otros te compadezcan. Hasta eso llegamos, ¿no? Miren, no puedo orar, pobre de mí. Así llegamos, hasta eso llegamos. No puedo asistir a la iglesia, pobre de mí, ¿qué te falta? No, es que usted no me entiende. O sea, la inestabilidad nos convence, la falta de sabiduría nos convence. Él es fiel, queridos hermanos. Ora al Señor. Ora al Señor para que te dé estabilidad espiritual. Ora al Señor para que te dé sabiduría. Él es fiel y Él va a darla. Eso es una promesa divina, es una promesa de Dios. Si oras, Dios da. Si oras por sabiduría, ¿es su voluntad? Sí. Entonces, ¿qué vas a recibir? Sabiduría. Oremos al Señor. Padre, perdónanos, oh Dios, porque hemos sido tan vacilantes, Señor, tan de doble ánimo en muchas cosas. A veces queremos servir tanto, Señor, a la iglesia, pero con cualquier detalle ya nos cansamos, nos seguimos. A veces queremos superar este pecado, Señor, e iniciamos, pero en cualquier circunstancia adversa ya nos rendimos, porque pensamos en el fondo que la manera de hacerlo es según lo que nosotros creamos. Ayúdanos, Señor, a no ser como el que dice Santiago, personas de doble ánimo, inconstantes en todos los caminos. Ayúdanos a tener una fe, no dudando mejor. No ser como la onda del mar, que se arrastra por cualquier circunstancia que se presenta, sino que nuestras convicciones sean firmes en el Evangelio y en la gloria de Dios. Ayúdanos también a ser sabios, a ayudar. Ayúdanos a utilizar los medios que tú has dejado, a pedir consejos, Señor, a los líderes de la iglesia que conocen las circunstancias de otros para que podamos ayudar correctamente. Ayúdanos también, oh Dios, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, a hacer correctamente y pensar correctamente. Y no solamente estar emocionalmente enamorados por una canción, por un sermón motivacional y después siguiendo en una guerra constante. Ayúdanos, oh Dios, a ser estables en tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén.